Antes de comenzar con este episodio de Gym Brats, agradecer a nuestros patrocinadores oficiales Essentials por todo el apoyo que le han dado y le siguen dando a este proyecto. Dejamos link a su página en la descripción. No olviden que pueden usar el código FER10, Ángel 10 o Álvarez 10 para sus compras en esta misma página. También dejamos link para el blog de Hell Builders que se abre los primeros días de cada mes, así que estén atentos para que no se pierdan las entradas al blog y todo el buen contenido que está subiendo a Ifer. Tuve la oportunidad de que me mostrara previo de que saliera la parte de la programación del entrenamiento, entonces definitivamente cosas que deben verse que vale la pena el adquirirlas, entonces no se pierdan las entradas al blog de Hell Builders. Dejamos link también para Muscle Mind Academy, que si no me equivoco, Dani, este mes sacaron volumen de Martin Réfalo hablando sobre proximidad al fallo, perdón, creo que sí fue ese tema. Este mes tuvimos a Martín, para cuando se escucha esto, a inicios de febrero 2025. Fue nuestro invitado este mes. Fascinante. También dejamos ahí para que vean la calidad que está haciendo Muscle Mind Academy. Martin Réfalo, Y Scott el siguiente Forbes, mes tenemos otro invitado sorpresa. Ya lo verán. chulada. Entonces no se lo pierdan, de verdad, una plataforma para aquellos interesados en educación continua y qué mejor que pues tenerlo de exponentes aquí del país. También tenemos códigos ahí Ángel 15 y Equiwa 15 para aquellos interesados en adquirir su membresía de Muscle Mind Academy. Dejamos el link también para más revisión científica en español del parte de buen Dani. Y pues carnales, sin más avisos, no sé si por ahí algo que quieran comentar a la raza antes de iniciar el episodio del día de hoy. Vamos a felicitar al Health Builders Center por su ya casi año de existencia, aprovechando el espacio. Gracias, gracias. Sí, qué chingón. De hecho, ya lo comentábamos antes de iniciar el podcast, Fer, que aquí igual lo platicamos. Ya tuvimos el gusto de yo y Dani a andar por ahí, entrenar ahí. Entonces, en verdad, qué chingón. Y sobre todo ver ya el labor presencial, a mí se me hace algo muy, muy cabrón, porque hay veces en las que no dimensionamos lo que conversamos acá, o los ejemplos que ponemos en el podcast o lo demás. Pero ya verlo en persona, ver cómo lo llevas, la verdad, todo el trabajo que están haciendo, tanto tú, todo el equipo, todos los entrenadores, es una locura. Entonces, muchas felicidades, Fer, muchas felicidades. Gracias, Entonces, bros. Gracias. sin más, carnales, iniciamos el episodio de Gym Rats. Híjole, creo que ya tenía un ratito que no tocábamos un tema tan específico de culturismo en general, de nutrición, entrenamiento, creo que va a ser muy interesante. Las últimas ocasiones navegamos un poquito más sobre temas que tenían que ver dolor, efecto placebo, que, ojo, se me hicieron muy interesantes, muy otra gama de temas que creo que es interesante conversarlo y tener a los invitados que tuvimos, pues fue una locura, pues Arián. eh, Alan, pero carnales, el día de hoy, como se los comentaba, vamos a conversar sobre un artículo que creo que ya ustedes lo han visto reposteado en muchas ocasiones, tanto por personas que siguen probablemente investigadores, pero también por incluso personas aquí que nos dedicamos al medio en México, que ha tomado bastante fuerza, que fue la última meta-regresión y revisión sistemática que sacaron como autor principal Martín Réfalo y también en compañía de Eric Drexler y Eric Helms. Entonces, muy interesante. Para dar un poquito de introducción, por aquí voy a darles un poquito sobre el artículo. Tal cual, espero que sea la traducción más cercana. El título lo nombraron El efecto de la proteína de la dieta sobre la masa libre de grasa en individuos con restricción energética, entrenados en resistencia, una revisión sistemática actualizada con metaregresión. ¿Qué hicieron? Pues bueno, este resumen lo extraigo de las carruseles que subió por ahí Martín Réfalo, que hizo un excelente trabajo resumiendo toda la gran labor que hicieron. ¿Qué hicieron? Bueno, un total de 29 estudios con 455 participantes masculinos y 274 femeninos cumplieron con los criterios de inclusión. Con edades medias de 25 años, el porcentaje de grasa de referencia del participante osciló del 7.5 al 27.4% para hombres, un promedio del 16%, y del 17.9% al 35%
Para mujeres, una media del 27.4%. Los déficits energéticos oscilaron entre 36 y 4.637 calorías, con una media de 557, con una ingesta media de proteínas de 1.8 gramos sobre kilogramo de masa corporal y 2 gramos sobre kilogramo sobre masa libre de grasa. Los protocolos de resistencia, de entrenamiento de resistencia eran prescritos o habituales, aunque las características detalladas de algunos o a menudo de estos protocolos no estaban disponibles. ¿Qué se encontraron? Pues bueno, una fuerte relación entre la ingesta de proteínas y los cambios favorables en la masa libre de grasa. La ingesta de proteínas como gramo sobre kilogramo sobre masa libre de grasa muestra una relación más fuerte con los cambios de masa libre de grasa. Y el aumento de las proteínas tiene un pequeño efecto en los cambios de masa libre de grasa, influenciado por muchos factores. Finalmente, una relación más fuerte en contra en hombres, individuos delgados e intervenciones mayores a 4 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí pasaré tantito el micro. Digo, ahí sí, Dani, Fer, quieren agregar algo igual a lo mejor del artículo que se me haya brincado. Esto puede ser, esto significa que si en este instante estoy consumiendo 2 gramos sobre kilogramo de masa corporal, tengo que brincarlo a 4 gramos sobre kilogramo de masa corporal. Debemos de tomar únicamente el resultado de los estudios para empezar a hacer intervenciones a la de ya. Creo que a partir de aquí ya podemos empezar a discutir un poquito sobre las prácticas que nosotros tenemos en nuestro día a día y pues ver, bueno, ver cómo esta pieza del rompecabezas empieza a unirse a todo lo demás que pues ya tenemos en la práctica del día a día. Entonces, Fer, Dani, quien gusta ahí seguir un poquito con el tema. Va, ¿le das o le doy? Échale, en lo que organizo acá mis ideas. Chingado, no me dejaste organizarlas, pero bueno, ahí va. Ahí va. Yo pienso, güey, bueno, no pienso, hay evidencia que también juega como que para los dos bandos, dependiendo qué grupo se Ujú, estudie en cada estudio, güey, que eso es lo interesante, ver ujú, los grupos que se estudian. ¿Por qué? Porque hay un pedo bien grande con la masa libre de grasa, fat free mass, o la composición de los diferentes componentes del cuerpo, de cómo se empiezan a subdividir la masa libre de grasa, que a veces toman en cuenta solo el músculo esquelético y está muy alejado de la realidad, porque hay, si no mal recuerdo, alguna gráfica muestra los componentes y pone ujú, primero el hueso como primer escalón, segundo escalón muestra prácticamente la masa libre de grasa o el músculo libre de grasa y luego la masa residual, ujú, que así se le llama, y el último, si no mal recuerdo, es el tejido adiposo. Entonces, la masa libre de grasa no es exclusivamente el músculo y esa es la discordancia que hay al utilizar ese término. ¿Por qué? Porque aunque dos personas pesen lo mismo, midan lo mismo y aparentemente tengan la misma masa libre de grasa, puede que una esté distribuida en otros lados, cambia con la edad, cambia con el sexo, cambia con el nivel de entrenamiento, cambia en función de muchísimos parámetros metabólicos la redistribución de esta masa libre de grasa y se tiende a sobreestimar. Sí, la masa libre de grasa que tienen cada uno de estos sujetos. Entonces, ese es el gran problema con esa ecuación de utilizar la masa libre de grasa como fórmula para acentuar un gramaje de proteína. ¿Por qué? Porque en individuos con obesidad tienen grasa infiltrada en los músculos y esa grasa no es funcional, entonces no se toma en cuenta prácticamente, incluso cuando los meten a algún DEXA o algo por el estilo, incluso así es igual de complicado saberlo. También varía mucho entre tren superior y tren inferior, o sea que la masa ujú, libre de grasa se empieza a distribuir más en piernas, más en la zona media, en la zona abdominal, entonces ya desde ahí vemos complicado utilizar la fórmula y deja muy por de lado el aspecto cualitativo de la masa muscular cuando se habla en términos de salud ujú, o de parámetros más puntuales hacia personas que no hacen ejercicio, que no están entrenadas. Entonces pierden de vista un poquito la calidad muscular, no hablándose de que estén rayados y definidos, sino la calidad de qué tan funcional es ese músculo. Y el que digo, yo nada más tengo ese único problema que es muy difícil
Es muy variable y varía por muchísimos factores la masa libre de grasa. Jesucristo. Escogiste un tema bien difícil, Ángel. Así que el dolor de cabeza del día de hoy te lo adjudico a ti. No te creas, es que sí son muchas cosas muy complejas entre eso que comentas, Fer, y tan solo para las personas que siempre, muchas gracias, nos hacen el favor de escucharnos. Una metaregresión es un método estadístico que es parte de un metaanálisis. No son la misma cosa. Digamos que un metaanálisis es este conjunto de toda la literatura realizando un análisis estadístico. Bueno, una forma de realizar ese análisis son las metaregresiones. ¿Por qué son útiles y por qué aquí decidieron? Digo, obviamente, preguntándoles a ellos tendremos las mejores respuestas, pero bueno, ¿por qué decidieron realizar una metaregresión? Porque estas en particular lo que hacen investigar, perdón, la heterogeneidad de los resultados de distintos estudios sobre un mismo tema, en este caso las proteínas y los resultados de masa libre de grasa, pérdida de grasa, etcétera. También porque pueden identificar variables que influencian en los resultados, que pueden tener impacto en los resultados de distintos estudios y que distintos estudios pueden tener resultados muy contradictorios. Y también que es algo que se utiliza particularmente cuando estás hablando de variables como el sexo biológico, que es algo que se utilizó aquí como variable, y no solo el sexo biológico, sino también la magnitud del déficit energético, el porcentaje de grasa de inicio y la duración de la intervención. Entonces no es tan sencillo como decir, este fue el metaanálisis, lo que encontró es esto, sube tus proteínas. No, porque tendríamos que entrar en todos esos detalles para hacer sentido de esto. Y seguro ya lo viste en ese carrete, se llama, Ujú, el post de Martin, ujú, Ángel, que la gráfica parece ir hacia arriba y nunca se detiene, ¿verdad? ujú. Entonces parecería ser como que más proteínas, más proteínas, más proteínas, algo similar a lo que pasó con el volumen y la hipertrofia en el metaanálisis de Josh y de Zach y de Jake. Así igualito, ¿no? Como que se va hasta arriba y hasta dónde se detiene, ¿no? Eso es uno. ¿Qué es una metaregresión? ¿Qué, digamos que cuáles son sus características? Y ahora, eh, una cosa es hablar de ciencias del ejercicio y otra es ciencias de la nutrición. ¿Por qué los autores decidieron emplear algo que no es músculo? Ya lo decía Fer, que es la masa libre de grasa. Porque imagínense, cuando quisiéramos saber de un estudio si esta intervención nutricional incrementó la masa muscular en conjunto con el entrenamiento, qué sé yo, si quisiéramos saber del músculo, tendríamos que hacer ultrasonidos de distintos grupos musculares. Los más usuales, porque son los más fáciles de hacer, suelen ser las extremidades superiores y las extremidades inferiores, más particularmente bíceps, tríceps, cuádriceps. Si se han fijado por ahí todos los estudios o la gran mayoría que usan ultrasonido, casi siempre son bíceps, tríceps, cuádriceps. Por cómo están los músculos, porque a veces tienen así como que se van hacia abajo, luego se mueven por aquí. Y eso, cuando tú haces un ultrasonido, vuelve muy difícil realizar esas mediciones. Esa es una. Entonces, tendríamos que tener literalmente estudios que midan todos los músculos con ultrasonido para observar los resultados en materia del impacto de proteínas. Pues casi imposible, ¿no? Entonces, por eso es que en nutrición se emplea algo que te hable de toda la composición corporal, que en este caso, pues son los cambios en la masa libre de grasa, que sí, claro, es totalmente correcto, no es músculo, incluye el músculo, pero no es el músculo. Porque sí, si nos metemos al músculo como tejido, pues claro que también tiene triglicéridos intramusculares, e incluso pudiéramos observar proteínas en el tejido adiposo, por supuesto. Pero bueno, eso es lo que es. Sí, sí es una limitación, pero sinceramente no sé cómo pudiera hacerse diferente ahí. ¿Cómo se analiza la composición corporal típicamente en estos estudios y de los criterios de inclusión de la metaregresión? Con DEXA, con absorciometría de doble fotón, que es la máquina que utilizan para ¿cómo se llama esta que hacen las mujeres menopáusicas? La densitometría ósea. Con eso, porque si utilizáramos bioimpedancia, así como que las típicas que tenemos acceso en consulta, pues no, olvídate, el Mm. margen de error es enorme y no nos sirve de gran cosa. Esas son algunas cosas a considerar. Ahora, en este mismo metaanálisis se realizó, otro que se me pasa, la duración de la intervención. Establecieron el punto de corte con al menos 4 semanas. Ahí tú puedes decir, pues un mes, güey, o sea, ¿qué tanto vas a observar de pérdida de grasa, mantener músculo en un mes?
Bueno, pues los investigadores, de hecho, en todo el paper, te dicen punto de corte 4 semanas y después de las 4 semanas, y no parece ser que impacten los resultados o en los hallazgos, a pesar de que, pues sí, 4 semanas, creo que estamos de acuerdo, es bien poquito tiempo. Eso, y el otro punto que iba a comentar, ¿cuál es? Ah, sí, de la proporción entre masa libre de grasa y masa grasa. Si estamos en nuestra burbujita de Gym Rats, que siento que el que menos está en esa burbuja es Fer por todas las personas con las cuales trabaja, pero si estamos en esa burbujita, pues sinceramente es como que pues, está bien los hallazgos, están padres, ¿no? A lo mejor ya lo sabíamos, lo que tú quieras. Pero si salimos un poquito, si pensamos fuera de la caja, vamos a poner el ejemplo. Imagínense que nos llega a consulta una persona con obesidad que pesa 120 kilogramos, una mujer, mide 165 centímetros y tiene alrededor de casi el 50% de grasa. ¿Le daríamos 2 gramos por kilogramo de proteínas? Sinceramente no creo que nadie hiciera eso. Sería una muy mala idea porque, oye, ¿para qué necesitaría tanto? Pero si ahora utilizas recomendaciones basadas en la masa libre de grasa, que sí, no son músculo exclusivamente, sí depende de cómo estás evaluando la composición corporal, tiene más sentido el hallazgo, ¿no? Ok, Ujú, le voy a dar 2 gramos por kilogramo de masa libre de grasa. Sería muy distinto a hacerlo por kilogramos de peso total, que eso es lo que hace también este metaanálisis. De hecho, te divide los resultados en la primera parte en gramos por kilogramo de peso total y en la segunda en gramos por kilogramo de masa libre de grasa. Y parece ser que hay algunos factores, tanto mediadores como moderadores, ujú. que determinan qué tantas proteínas. Y esos suelen ser, por acá los tenía, permítanme, aquí están. Los moderadores, estaríamos hablando de los gramos totales de proteína, el porcentaje de grasa y el sexo biológico. Y los mediadores serían la magnitud de la restricción del déficit energético y la duración. O sea que esto puede impactar en la retención de masa libre de grasa y ya sabiendo todo eso, comienza a tener más sentido el porqué de las decisiones que han tomado los autores, los hallazgos y un montón de cosas más que previo a eso, de hecho, una revisión previa de Morton, no recuerdo exactamente, en donde de hecho también participa Helms, que fue autor en Ujú, este, y de hecho, no sé si están familiarizados con todo este tema, pero Menno Henselmans ujú, de repente tiene así como que una postura de menos proteínas, estuvo en el canal de RP Strength, realizó un post con críticas a este metaanálisis, luego le respondieron, etcétera. Pues bueno, curiosamente él también fue autor en el previo, en el de Morton, también por ahí anda menos Henselmans. Entonces es curioso que entre los mismos autores no siempre están del todo de acuerdo en cómo se interpretan los resultados, el modelo estadístico que se utilizó, etcétera. Pero bueno, ese es como que el panorama general que sí, sí, probablemente ahorita están pensando, ¿por qué tanto problema, hombre, con 2 gramos tienes? Sí, por supuesto, pero cuando te sales de esa población es en donde es muy importante tener estos datos. Pasando, creo ahora, a donde Fer tiene más experiencia, que es cuál es el impacto de las proteínas en los resultados del entrenamiento en personas quizás que comienzan con sobrepeso, con obesidad, en condiciones patológicas, personas sin experiencia en el entrenamiento previo, todo eso. Es en donde, ok, entonces sí tener pautas que sean basadas en algo más específico, que en este caso es la masa libre de grasa, tiene más sentido. Y lo último. Si en ese mismo contexto pensáramos ahora en una chica bikini que mide 1,55 y tiene, ¿qué te gusta?, 10% de grasa, ok, probablemente sus requerimientos de proteína van a ser muy distintos a los de un powerlifter de élite. Piensen por ahí en Jesús Olivares, Mega ¿cómo no? Gojira, pesando ciento y tantos kilogramos con casi 30% de grasa. Bueno, entonces sí hay una disparidad brutal si utilizaras gramos por kilogramo o gramos por masa libre de grasa, a pesar de que ambos son atletas, ¿no? Por Uf, eso te decía vale, Ángel, Ángel. son un chingo de cosas. Sí, sí. ¿Dónde, cabrón? ¿Dónde? ¿Dónde? Muchas cosas sobre la mesa. Fíjate, Dani, creo que eso es lo que podemos extraer, bueno, al menos desde mi punto de vista, para la parte de las proteínas sobre kilogramo de masa libre de grasa o sobre masa corporal. Creo que el poder justamente contraponer ejemplos tan distantes como el de un culturista o de una persona incluso que inicia preparación a una persona con obesidad y como justamente lo que decís, lo que mencionaste, el ejemplo de hace un momento,
pues utilizar probablemente gramos sobre masa corporal, pues no creo que sea tan interesante, ¿no? Porque va a salir una cantidad y al final también tener en cuenta que creo que aquí puedo dar paso un poquito a tal vez intentar centrar un poquito todos los puntos que comentamos, pero bueno, es que se me vienen muchas cosas a la mente de por dónde podemos extraer todo. Pero justamente al final no hay que olvidar que las proteínas en ambos contextos, tanto como de una persona que empieza a entrenar por primera vez que tiene cierto grado de obesidad o de sobrepeso, y también en un culturista a lo mejor que ya está algunas semanas previo al show, pues al final de cuentas el ajustar la proteína o de repente nada más quedarnos justamente con esta gráfica que comentabas, Dani, que está de colorcito rojo, si no me estoy equivocando, que justamente da hacia arriba, y quedarnos como con, ok, más proteína es mejor y optar justamente por más proteína o por poner un poco más, al final de cuentas creo que igual vale la pena un poco en pensar en que pues esa proteína no es gratis. Al final de cuentas contempla la parte de la energía, contempla la parte de, ok, bajar esas recomendaciones ya en el día a día, con las comidas que tenemos en el día a día, cómo van a encajar. Qué tal necesitas aumentar o disminuir algún otro macronutriente para llegar a esos gramos de proteína que a lo mejor, nuevamente, quedándonos únicamente con esta referencia de más proteína es mejor, pues creo que aquí se empieza a volver un poquito conflictivo el quedarnos únicamente con esta perspectiva y se me hizo muy útil lo que comentaste, Dani. Por ahí tuve la oportunidad de aventarme el capítulo apenas que sacaron en Más, en el canal de Más. Y al final el justamente darte cuenta de lo complejo que es toda la parte de los modelos estadísticos. Creo que hasta hicieron mismos modelos estadísticos y optaron por el mejor, pero aún así los que no utilizaron, aún así los pusieron en el artículo para que los vieras y pudieras observar toda la variedad de resultados que podían hacer y por qué no los utilizaron. Creo que al final, aunque pudiera sonar muy alejado de escuchar nutrición y entrenamiento, darnos cuenta de lo complejo que llega a ser el poder dar con estas recomendaciones y que sí, nos quedamos con esos hallazgos, los que comenté al inicio, que lo dejamos como que la superficie del artículo, pero al final entender la naturalidad de los datos es importante porque nos da pie a justamente hacernos preguntas y empezar a tomar decisiones, más allá de quedarnos con la recomendación, con la parte disfrazada del basado en evidencia, ¿no? De que, pues yo me di cuenta que más proteína es mejor, pues vamos a subir más proteína, ¿no? Sino creo que el reflexionar y darnos cuenta que cosas en la práctica diaria y acorde al contexto o al paciente que tengas enfrente pudiera llegar a ser útil, ¿ok? Ter, te paso el micro porque estoy pensando en más cosas, pero no sé por dónde llevar más el tema. Por ahí a lo mejor a ti se te vino algo a la mente. Sí, varias cosas. Mira, yo pienso lo siguiente en respecto a las proteínas. Las proteínas siempre a como lo llevo y al tener como que varios escenarios enfrente de que al mismo tiempo un culturista y luego personas con una obesidad importante. Entonces siempre trato de no irme a los extremos porque sale una consulta, un mamado y entra alguien que tiene mucha cantidad de adiposidad. Entonces dices, ¿qué hago con cada uno de estos? Si literalmente sigue uno del otro. Al menos no irte a los extremos. Es decir, si tú te vas al extremo, tiendes a sobreestimar fácilmente y no le aportas un mejor resultado o una mejor intervención y aparte el coste aumenta de la intervención. O sea, empezando por ahí, el coste de una dieta alta en proteínas es alto, tanto energéticamente como económicamente. Entonces, si tú nada más dices que para perder grasa ocupas de 2 gramos por kilo para arriba, estás siendo sumamente reduccionista. ¿Por qué? Porque no estás tomando en cuenta, primero ya te fuiste a lo que debería es normal, pero normal para quién. La recomendación de 2 gramos por kilo es muy general y no discrimina entre intervenciones, entre sujetos, etcétera. Entonces, aquí hay dos cuestiones. Si tú te fijas en una persona con obesidad, dos pueden tener la misma composición aparentemente física, pero una sección o área transversal del músculo más diferente o más grande o más chica. Y eso influye mucho, como dijo Dani, cuando se quiere medir por resonancia magnética, todo eso influye en esa medición con esos objetos. Y luego tú pones un mamado que ambos aparentemente se ven iguales, pero la sección y área transversal del músculo es muy diferente y se compone de mucho más músculo y menos grasa que estas personas. Luego dos aumentan el mismo peso corporal
Y eso se toma en cuenta en la masa grasa y en la masa libre de grasa. O sea, la suma del peso total, tú no sabes para qué compartimento va a ir. Todo lo que estamos haciendo nosotros es medir circunferencias, medir rendimiento, brazo flexionado y sacas conclusiones, pero a ti nadie te asegura que si subió 2 kilos, uno se fue a músculo y otro se fue a masa grasa, porque en general sube el peso. Entonces, imagínate en estadios con obesidad llegar a sobreestimar la proteína, te estás pasando por mucho. Y ahora siempre digo, la proteína acompaña el proceso. Si tú, con el único fin de aumentar la proteína, es mejorar o priorizar la saciedad de ese sujeto, y hablando en términos de cuándo, Ujú. en qué momento del día y la calidad de esta proteína, que si es vegetal, que si es animal, y por qué, bajo qué contexto o parámetros. Si hablamos de un culturista, prioriza la proteína vegetal o animal, realmente es indiferente, y en sujetos con obesidad también. O sea, hay estudios ya que muestran que la proteína vegetal puede tener el mismo impacto en Ujú. todas las personas. Y luego, de ahí a cada uno cómo cuantifique la proteína en la dieta. O unos nomás toman en cuenta la ingesta proteica o toman en cuenta todo, y es un cúmulo de cosas que al final siento que siempre terminas estando por arriba de lo que quizás tiendes a ocupar para preservar la masa muscular en un proceso de déficit o para aumentarla en un superávit energético. Sí. Entonces, yo siento que si tú estás en un superávit proteico solamente de energía todo el tiempo, te estás perdiendo y desplazando muchos otros macros que tienen mucho más relevancia en cualquier contexto, incluso de ganancia y de preservar rendimiento. Entonces, no estoy a favor como de irme a los extremos de sobreestimar la prote, ni tampoco subestimarla, pero sí acompañarla durante el proceso, o sea, empezar al menos por lo mínimo y no irme, vas a competir 2 gramos por kilo. O depende, o sea, depende de muchas Ujú. cosas, y creo que estamos muy lejos de tomar una muy buena medición y cuantificación de la masa libre de grasa para esos contextos, pero para eso tenemos los estudios. Exactamente. Si, por ejemplo, hiciéramos así un ejemplo muy simplón, vaya, vamos a pensar que tenemos una persona de 100 kilos y le damos 2 gramos por kilogramo de peso total de proteínas, pues serían 200 gramos, ¿no? Pero si lo hacemos por masa libre de grasa y vamos a suponer que es una chica que tiene 50% de grasa y le damos 2 gramos por kilogramo de masa libre de grasa, le daríamos 100 gramos, le daríamos la mitad. Entonces, si se fijan, esta es la importancia de este tipo de análisis. Si tú lo extrapolas a la población del gimnasio, probablemente en la mayoría de casos con 2 gramos por kilogramo estés más que cubierto. Pero cuando te sales de eso, incluso en la misma población del gimnasio, vamos a pensar a alguien que ya está cerca de competir y una chica que tiene menos del 10% de grasa, pues bueno, entonces sus requerimientos probablemente necesiten ser más elevados, porque eso también impacta en los hallazgos. Entre más prolongado, entre menos porcentaje de grasa se tiene, el utilizar gramos por kilogramo de masa libre de grasa es un mejor predictor de la retención de masa libre de grasa que los gramos por kilogramo totales. Y eso es importante tenerlo en cuenta, puesto que muchos de estos análisis son exploratorios. Ujú. Es decir, que pues, literalmente son experimentales. No tenemos la total certeza, puesto que entre los estudios que se incluyen aquí, pues puedes tener un montón de heterogeneidad, es decir, muchísimas diferencias entre uno y otro en tanto a la población, el tamaño de la muestra, que es uno de los más importantes que luego no se mencionan, la duración de la intervención, etcétera, etcétera. Entonces es totalmente correcto eso que comentas, Fer, y eso es algo que puede también tener mucho impacto, no solo en la adherencia a la dieta, sino en el costo de la propia dieta, porque pues no es lo mismo 200 gramos de proteína día a día que 100 gramos. Y realmente, más allá de eso, ¿qué otros impactos pudieras tener? Sí, pudiéramos hablar del efecto térmico de los alimentos, y por ahí hay otro estudio reciente que sí encuentra que las proteínas tienen un mayor efecto térmico. Pero oye, no sé qué tanto valga la pena dobletear el costo de tu dieta por obtener ese posible efecto que imposible medirlo, al menos en consulta nutricional. Entonces, no es per se entre más proteínas mejor, sino un punto de corte. Si no creo yo, y la manera que entiendo estos hallazgos hasta este punto, porque seguramente van a seguir saliendo más críticas, limitaciones, etcétera, y eso es muy bueno. Pero la manera en que yo los entiendo y contextualizo es que entre menos grasa corporal tenemos
y estamos en un déficit energético, sí tiene más sentido consumir más proteínas. El siguiente problema es ¿a costa de qué? ¿Qué tengo que sacrificar? Si ya tengo pocas kilocalorías, sacrifico carbohidratos que pueden impactar el rendimiento en el entrenamiento y quizás ese sea un factor que perjudique en la retención de masa libre de grasa, o sacrifico lípidos que podrían tener un efecto en la salud hormonal y esto de cara también a perjudicar la retención de masa libre de grasa. Es una Y decisión bien aparte, difícil. güey, imagínate el ejemplo de los powerlifters que pusiste, es que de aquí se le puede rascar un chingo si te pones a analizar los compartimentos de muchas personas, güey. Por ende, dar una recomendación generalizada carece, pero de absoluto sentido, güey. Absoluto sentido, porque no es para nada lo mismo los diferentes tipos de sujetos que nos topamos en consulta. Tú pones a una pregunta, un sujeto con obesidad y un powerlifter en realidad son muy diferentes. Realmente uno hace un poco más de ejercicio, pero los dos tienen bastante cantidad de tejido adiposo. El powerlifter tiene mayor tipología de fibras que tipo 2, más explosivas, más se fatigan muy rápido, fibras más grandes. Ambos tienen la misma posibilidad de distribuir esa grasa, como le dice Walter Suárez, ectópica, que es la que está fuera del tejido adiposo, que se infiltra en órganos, páncreas, todo eso. Ujú. El powerlifter, a pesar de que haga actividad física, como tiene fibras más grandes, fibras tipo 2, tiene mayor reservorio de poder acumular o almacenar grasa ectópica. Entonces tú le puedes dar mucha proteína a un powerlifter, pero tiene más campo a su vez para infiltrar grasa. Entonces nada te está asegurando que está más mamado, que tiene mucho músculo para darle más proteína. No necesariamente, porque incluso puede tener unas fibras muy prominentes a que reserve más grasa dentro de estas mismas. Entonces, como varía bastante, yo digo, si tú le das mucha proteína a alguien con obesidad que no hace ejercicio, pero le das mucha proteína a alguien con obesidad, pero que sí hace ejercicio, puede ser que la intervención no tenga sentido irse muy, muy a lo alto, considerando que estos contextos tienen grasa infiltrada en otros lugares que tú piensas que tiene más músculo, pero solamente estamos hablando de que hacen un poco más de actividad física. Y realmente no va a definir eso si tú dices, déjale, pongo más prote, porque en culturistas pasa lo mismo. Ves a un güey muy mamado en volumen y dices, sí, ocupo más proteína porque estoy ganando más masa muscular. ¿Quién te está asegurando eso? Si a lo mejor traes Michelin aquí en la espalda baja, en el abdomen, en la panza, entonces dices, pues entonces esa proteína extra, ¿qué me está haciendo a mi favor? Pues quizás nada, no te está viniendo a aportar algo en un superávit, pero conforme ya vas limpiando, te vas dando cuenta dónde en realidad o qué tanto estás preservando de masa muscular, aunque eso se preserva más por lo drástico del déficit y por el desbalance proteico que suele haber o el desgaste proteico energético que la propia ingesta de proteínas. Entonces, quizás tendrías que ser más cuidadoso en cómo bajas, qué tanto bajas, cuánto tiempo te llevas y qué tan drástico es tu déficit, que por poner luego un gramaje muy sobreestimado de proteínas cuando aún no sabes cómo va a ser la magnitud de tu proceso y qué tanto vas a preservar en este mismo. Sí, aquí, Y es que no se nos olvide que, perdón Ángel, que es dale, un dale, dale. análisis exploratorio, Ujú. no es, no sé cómo se diga, confirmativo, torio, no sé, perdónenme. Ujú. Es un análisis exploratorio, es decir, que apenas estamos como que abriendo una nueva área de oportunidad en donde se pueden realizar más estudios con diferentes metodologías y quizás con con mismos criterios, llamémosle, en el diseño de los propios estudios, porque la variación, las diferencias que se encuentran entre la ingesta de proteína y algunos efectos aleatorios, esos efectos siendo, por ejemplo, los distintos estudios, los distintos grupos de los estudios, que de hecho ya lo mencionabas, Ángel, uno de los puntos es que ese efecto pareció ser mayor en hombres que en mujeres. Ese es uno. Todo eso en conjunto, digamos que nos explican del 54 al 55% de las diferencias en los cambios de la masa libre de grasa y la heterogeneidad, es decir, las diferencias que existen entre todos los estudios incluidos en el metaanálisis, nos explican el 83 al 85% de estas diferencias. Es decir, que
la manera en que se han diseñado estos estudios, la duración, la manera en que se analiza la masa libre de grasa, etcétera, la población, el tamaño de la muestra, explica, y como son tan diferentes uno de otro, gran parte de toda esta discrepancia, y que, insisto, se trata de análisis exploratorios, de donde no podemos confirmar, entonces le voy a dar esto, o entonces voy a subir a tope, y con eso tengo los mejores resultados. Probablemente no, pero sí es probable que en individuos más magros sí tenga sentido consumir más proteínas, pero de nuevo nos enfrentamos a eso. Y aún así, si que eres un culturista y vas a subirte a competir, ¿cómo vas a saber si efectivamente fue que subiste a 3 gramos por kilogramo de masa libre de grasa, lo que dio como resultado tu primer, segundo, tercero o quinto lugar? ¿Cómo rayos, sabes? Entonces es como, híjole, una pequeña lucecita en una caverna que lo único que nos queda es tomarlo por lo que es con todas sus limitaciones, contextualizarlo y ponerlo a prueba. Sí, y ahí algo que se me vino a la mente ahorita que comentaron esos dos puntos. eh, Podemos perdernos del bosque por estar muy cerca del árbol, ¿no? Creo que al final el darnos cuenta de la pieza de rompecabezas que es la ingesta de proteínas, poniendo el ejemplo de una persona que entrena pesas, que entrena, que quiere competir, que quiere tomarse en serio su entrenamiento y en algún punto competir, es como de, ok, pero teniendo en cuenta la parte también del entrenamiento mismo, ¿no? Teniendo en cuenta el cómo estás navegando las otras áreas que sabemos que pueden tener un impacto significativo en lo que quieres conseguir, que en ese caso, que poniendo este caso en específico, pues que es perder la mayor cantidad de grasa corporal al mismo tiempo que retienes la mayor cantidad de masa muscular para llegar lo mejor posible al evento, ¿no? Creo que al final el ponerlo ya ahora en ese contexto es donde empezamos justamente o puede llegarse a notar un poco más las limitantes que ya comentabaste muy, muy bien, Dani, a la hora ya de implementarlo en la práctica. Y sobre todo, algo que a mí se me hizo interesante y quería comentárselos a ustedes, que se me vino a la mente cuando estaba leyendo el artículo y lo demás, era justamente qué tanto discrepar en dar una recomendación en específico de proteínas, tomándolo como punto inicial para crear un plan de alimentación o pues sí, un plan de alimentación, sino verlo más desde el punto de vista, o al menos así lo veo yo, digo, no sé, me gustaría saber mucho su perspectiva de ustedes, saber qué tal opinan. Ok, tanto culturista como una persona que tiene algún grado de sobrepeso, obesidad o alguna patología que ha decidido dar el paso de empezar a mejorar los hábitos alimenticios, pues oye, creo que valdría la pena el primero seleccionar buenas fuentes de alimentos, seleccionar buenas fuentes de proteína y es bastante probable que ya una vez que lo seleccionaste en cantidades, seleccionaste las comidas, las fuentes de alimentos, ver ahora sí cuánto tiene los gramos al final, cuántos gramos sobre kilogramo tiene, pero creo que el verlo más como la comida es algo mucho más interesante que verlo únicamente por el gramo sobre kilogramo, porque ahí creo que volvemos a lo que al inicio nos pudiéramos decir, o al menos hablando de mi experiencia, se inculcó mucho, ¿no? De, tienes que hacer que exactamente entren los gramos sobre el kilogramo que está pidiendo el paciente, y después, ya que tienes los gramos, ahora sí empiezas a ver la alimentación. Al menos yo, la forma en la cual yo lo implemento, lo hago es viceversa. Es primero selecciono buenas fuentes de alimentos, selecciono cómo come, dónde están como que las dificultades para cumplir con sus alimentos. Y después es bastante probable, esto lo digo por mera experiencia sin datos que sustenten eso, que los gramos sobre kilogramo estén bastante a la par, ¿no? De lo que pudiéramos encontrar dentro de una buena práctica, ¿no? Creo que verlo desde este punto de vista a veces pudiera llegar a ser un poquito más interesante. Pero no sé, Fer, Dani, ustedes cómo lo han visto, cómo lo implementan igual en la práctica. Pues de hecho yo lo llevo haciendo así desde hace rato, güey. Desde hace mucho tiempo empecé a hacerlo al revés, como primero realizo el menú Ujú. y la adherencia primero, y después ya ves cuántos gramos de proteína te mantienen y si eso es lo suficiente, óptimo, ya dependiendo del contexto de la persona. Y creo yo que puede ser un poquito más adherible también para ti como profesional hacer el abordaje como de esa forma porque no te vas tan rígido sobre números y empiezas a ver más otros factores que pueden influenciar pues un poquito más. Y de hecho en una revisión que estaba viendo,
Lo voy a leer así tal cual porque se correlaciona mucho con eso. Dice, el músculo esquelético no es el agente causal de un metabolismo deficiente, sino el intermediario entre el estilo de vida, los factores de envejecimiento y metabolismo. Entonces, la proteína siento que se comporta muy así. No es el agente causal, sino que es el intermediario, ¿no? Entre procesos, Ujú. porque nadie quiere un exceso de proteína ni una deficiencia de la misma y nos podríamos ir a tocar los dos extremos cuando sabemos que para que la proteína se convierta en grasa es difícil o no es algo como muy común que se vaya a dar así nomás porque sí, y una ingesta muy baja de proteína tampoco va a ser la causal de que pierdas músculo como tal, o sea, va a haber otros factores que jueguen a tu favor o en contra, y la proteína debe ser como el intermediario en esos dos extremos. Te soporto en rangos bajos y te soporto para actividades físicas más extenuantes o más altas, dependiendo ya lo que busques ya de manera individual. Y también creo que tomar en consideración los gustos, adherencia, posibilidades económicas, también debería ser un punto de partida muy interesante antes de solo pensar en gramaje. Y también es súper contextual porque en un culturista, pues creo que estamos todos de acuerdo en que de alguna manera lo haces, ¿no? Si te mandan 6 gramos por kilogramo, lo vas a hacer, güey, no, no tengo duda. Ponle que sí la sufras, pero lo vas a hacer. Pero oye, ¿qué tal una persona que está comenzando una intervención, que quiere mejorar sus hábitos y lo estás atascando de 3 gramos por kilogramo porque leíste en el metaanálisis? Bueno, ahí sí creo que sería una mala extrapolación de los hallazgos y mala aplicación. Y sí, por ahí creo que también lo comentaste, Ángel, el tema de si proteínas animales o vegetales. Pues bueno, antes se creía que no, que los vegetales iban a tener un menor impacto sobre la síntesis de proteínas musculares y peor efecto en general, pero no. Sabemos que el gramaje total entre proteínas animales y vegetales es lo más relevante. La cosa es cómo entonces tomar la decisión o cómo podemos centrar los hallazgos. Dentro del metaanálisis, los mismos autores nos dan tres clasificaciones en donde tenemos un alto riesgo de pérdida de masa libre de grasa, moderado riesgo y muy bajo riesgo. ¿Quién pudiera estar en un alto riesgo en donde es más la importancia de consumir más proteínas? Pues piense en un atleta que tiene que dar con un peso, en un culturista que va a competir, algo de esa naturaleza, ¿no? Contextos clínicos, no sé, no me aventaría a mencionar alguno, pero si a ustedes se les ocurre adelante. Moderado, pienso que ahí estaríamos la gran mayoría, por ejemplo, tú en tu contexto, Ángel, que nos comentabas, estás en una fase de pérdida de grasa, pienso que ahí estarías, ¿no? Porque vas comenzando, llevas un par de Ujú. meses, no has tenido así como que signos y síntomas del bodybuilding, ya los tendrás, pero bueno, quizás es más probable que estés en ese rango moderado, donde quizás 1,9 gramos al menos por kilogramo total es lo que se recomienda, y en el otro es en donde suben las recomendaciones de 1,9 a 3,2 por gramo total, o incluso es donde se van hasta 2,5 o 4,2 por gramo de masa libre de grasa. Y en bajo riesgo, bueno, pues si yo tuviera una persona que está comenzando a entrenar, tiene sobrepeso, la verdad el riesgo de que pierda, puesto que tengo el estímulo externo del entrenamiento y esta persona es muy sensible al mismo, tengo un gran componente de tejido adiposo, bueno, pues a lo mejor el riesgo es menor y ahí sí pudiera tomar las recomendaciones previas, las de hasta 1,9, es decir, cambiamos un poquito. En lugar de por lo menos 1,9 hasta 1,9, en donde te puedes ir más hacia abajo sin temor a que pierda músculo, etcétera. Y eso sirve que nos ayuda a ir generando hábitos, a generar adherencia, a conocer los patrones de ingesta de esta persona, etcétera, mientras no estás estresado porque tienes que cubrir gramos muy altos de proteína, porque ni siquiera tiene sentido que lo hagas. Entonces, considerando esos tres contextos de alto, moderado o bajo riesgo de pérdida de masa libre de grasa, ya tienen un poquito más sentido todos los hallazgos de esta visión, este metaanálisis exploratorio, insisto en eso, puesto que sí, como la gran mayoría de este tipo de estudios, al final podemos encontrar, y esta no es la excepción, se necesitan más estudios, y es que sí se necesitan, porque es muy difícil tomar todos los que ya existen con tanta diversidad metodológica para darte una confirmación de esto es lo que necesitas sin temor a errarles. Hijo, casi imposible, y es bueno que surjan críticas a este tipo de estudios. Los metaanálisis probablemente sí tengan fecha de caducidad a diferencia de los estudios aislados, puesto que salen más, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, es un nuevo punto de partida que tenemos como actualización al metaanálisis previo, que si no me equivoco era pues, ya como 10 años, el de Helms.
creo que sí, 2013. Y ese en su momento, por aquí tengo la nota, el por qué hacer otro si ya teníamos ese. Básicamente, por aquí tengo la nota, permítanme. Porque muchos de los estudios incluidos en ese previo no evaluaban el efecto de la restricción energética. Y también que no es lo mismo comparar, lo mismo que sucedió con el metaanálisis de Josh, de Zach y de Jake, no es lo mismo hablar de una variable continua a una variable categórica. Es decir, comparar A con B a comparar qué va sucediendo como se hace en una metaregresión, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, sí, la verdad es que sí es un tema bien complejo, pero la aplicación práctica no creo que tenga que serlo tanto. Sí, yo también algo similar y a mí me gusta mucho evaluar como que los contextos de extremo cuando se estudian en la literatura. Por ejemplo, en su momento cuando mi abuelo empezó con todo el problema del riñón y la hemodiálisis, pues empecé a buscar, ¿no?, información y ya te topas con recomendaciones que pacientes que cursan con procesos catabólicos como es la hemodiálisis, se recomiendan ingestas de 1.2, de 1.4. Entonces yo digo, ok, mi abuelo sin entrenar, sin nada, por la puro catabolismo de la hemodiálisis, que spoiler, es más catabolismo que un entrenamiento. Entonces dices, pues bueno, a lo mejor el culturista no tiene que tocar extremos tan pronto, esa es la clave. Entonces, si alguien con hemodiálisis sin entrenar y con desgaste proteico por la propia intervención, se dan la recomendación de 1.2, 1.4, ok, el culturista ocuparía un poco más no bastante más, porque él sí puede entrenar y porque no tiene desgaste proteico o no tiene por qué tenerlo. Y si entrena entre comillas, con bases sólidas y sin irse a los extremos. Ahora, si tú, porque tú quieres entrenar extremo 2, 3 horas y aparte haces otra actividad física como correr o lo que sea, posiblemente primero aumentaría la ingesta de carbos y proteína vegetal que la ingesta de proteína pura solamente. ¿Para qué? Para no estar en un déficit, que eso sí puede alterar más el desgaste proteico como tal. Entonces, yo trato de la proteína irla tocando como al último, cuando ya se requiere más por temas de incluso saciedad en competidores, por temas ya de te tengo que bajar las calorías y no hay de otra, los carbos ocupan espacio y la proteína da la ventaja de saciedad, pues ahí sí, pero trato de no gastar esa bala del cartucho tan pronto porque luego te empieza a desplazar muchos macros, te empieza a desplazar mucha adherencia y terminas comiendo muy poquito y rindiendo muy poquito. Y llegas a un punto en el que quieres tener la proteína alta y los carbos altos y terminas estando casi en un superávit que te impide la progresión al déficit. Entonces, es complejo el tema, pero diría que no irse a como a los extremos luego y saber bien de dónde partes. Si vienes de un off-season, saber de qué ingesta de proteína partes, cómo la vas a mover y cuándo y todo eso. Y en pacientes con obesidad, adultos mayores, priorizar la proteína vegetal, yo diría que por encima de la animal, a menos que tengas deficiencias de B12, incluso mejor suplementar antes de la proteína animal. ¿Por qué? Que llevan toda su vida comiendo muy mal y los órganos lo han resentido, entonces mayor proteína animal casi siempre se correlaciona con peor pronóstico. No es como que vayas con el médico y te diga, come más proteína, más carne. Creo que no lo van a decir casi nunca y siempre es, pues come más cereales integrales, más verduras, más legumbres, lentejas, garbanzos. Entonces, en la medida de lo posible que el culturista también incluya algo de esto, lentejas, garbanzos, siempre a tolerancia, porque luego el proceso digestivo está de la chingada y no se puede incluir una taza de lentejas todos los días. ¿Por qué? No te la cuento. Entonces, pero al menos tratar de incluir o hacer un mix entre proteína vegetal y en todas las pacientes que están en riesgo, pues minimizar la proteína animal, porque es una recomendación más coherente que decir aumenta la ingesta de proteína animal, porque pues su riñón ya está tocado, quizás han sido fumadores sedentarios, han comido mucha carne roja toda su vida, entonces probablemente ahí hay un input que puede encenderse fácilmente si damos esa recomendación, aparte que es costoso. Ah, sí, creo que para ir cerrando un poquito el tema, me gustó lo que dijiste, Fer, porque al final es el contraejemplo más claro, ¿no? De poder ver a
cierto paciente con características como lo son ya estar en la tercera edad, como tener alguna enfermedad diagnosticada crónica, y de repente este otro contraejemplo de un culturista en sus 20 queriendo aumentar masa muscular y ver qué tanto va a variar la ingesta de proteínas en ambos casos, ¿no? Y que de repente creo que igual este tipo de conversaciones, de artículos, da mucho pie para quitar, ¿no? O dar esa, sí, quitar un poco esa visión o esa perspectiva de chin. Si ya no llegué a mis 200 gramos, por así decirlo, que tengo de proteína al día, estoy perdiendo masa muscular, ya para qué no empiezas a perder la cabeza, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Saber como que todos los factores que influyen, que juegan a favor, que juegan en contra también y pues oye, antes de fijar a lo mejor en exactamente estar cumpliendo 2,5 gramos sobre kilogramo de masa libre de grasa, probablemente valdría la pena el, oye, vamos a ver cómo está el entrenamiento, cómo estás descansando, cómo está la cuestión del estrés, ¿no? Todo ese tipo de cosas creo que igual da pauta para saber que pues no nos movemos solo en un eje de, consume tus proteínas y vas a ganar masa muscular, sino es consume tus proteínas, pero al mismo tiempo intenta comer saludable, ¿sale? Al mismo tiempo entrena bien, al mismo tiempo descansa, al mismo tiempo maneja el estrés, y creo que ahí es donde se empieza a volver ya esta intervención un poquito más, bueno, una intervención más completa, más integral, ¿no? Y aquí es donde ya empieza a tomar matices las distintas recomendaciones que ahorita comentamos, que muchas gracias por aportar eso, Dani, esa recomendación de bajo, moderado y alto riesgo. Creo que es algo que aporta muchísimo, que lo extraes del artículo para que lo dejemos como pieza central de recomendación de que extrajimos de esta pieza de literatura que es reciente, creo que ahorita en el mundo evidence-based se está moviendo bastante, entonces creo que valdría la pena comentarla, discutirla con ustedes y creo que al final igual escuchar más su perspectiva, ¿no? De ustedes dos que ya han competido, que llevan atletas, Fer que tiene más experiencia con personas con enfermedades crónicas, con la parte de adultos mayores. Creo que al final eso igual complementa mucho como una recomendación. La empezamos a extrapolar, sí en el ámbito Gymbrad, pero el verla cómo no se implementa, o mejor dicho, cómo se implementa en el ámbito no Gymbrad, igual enriquece mucho la perspectiva, particularmente mía, y no dudo que de todos los demás que nos escuchan. Entonces, carnales, Fer, Dani, no sé si quieran agregar algo último para ir cerrando el episodio de esta semana. Es que Estuvo la muy bueno. ciencia no es para que tengamos o no la razón, no es para decirle a los demás que son idiotas y nosotros somos muy listos porque somos evidence-based. Son piezas del rompecabezas y sí hay que conocer limitaciones, qué tipos de estudio, digamos que como tratar de comprender la verdad de un fenómeno, que eso es para lo que tenemos el método científico, pero pues como tal no es perfecto. Y si hay cosas que sinceramente si no lees todo el estudio y aún haciéndolo, son sumamente difíciles de comprender. Pero pues bueno, esa es la naturaleza de todos estos temas, ¿no? Entonces nada más tenerlo en mente que no se trata de que, entonces los bros tenían razón, entonces este culturista que ya lo hacía tenía razón, nada de eso. Sí, puede que ya lo haya hecho de forma intuitiva y eso está increíble, pero no es para eso la ciencia, es para tratar de entender mejor un fenómeno y mejorar nuestras recomendaciones. Sin más que decir, Listísimo, carnales. Pues no se diga más. Entonces, con eso cerramos el episodio. Claro, no sin olvidar las recomendaciones musicales para este episodio. Ay, se me está olvidando el número, pero creo que es el 113 o 114 por ahí. Seguramente me estoy equivocando, pero creo que andamos por ahí en esos números. Entonces, pues, carnales, para cerrar, ¿qué les dejamos a los Gymbrats en esta recomendación? ¿Qué les dejamos para que escuchen, para que se deleiten a lo largo de su semana durante sus entrenamientos? yo traigo una muy buena, güey. Ahora, este, una está chida de el nuevo álbum de Karim León que se llama El Curioso. Ah, caray, no lo he escuchado Está antes. muy buena, güey, escúchenla. Va, Está va. chida. Ahí está, me la voy a reventar. No sabía que Karin sacó un nuevo álbum. Sí, con todos los compositores que le hicieron rolas. Entonces en la portada del álbum salen de que todos está chido. Como si Oh, fuera la mesa de Diosito. ok, sale. Ok. Listo. Dani, ¿qué dejamos para cerrar este episodio? Ah, Pues me gusta conocer, me gusta expandir mis criterios y me chuté todo el disco de Bad Bunny, el de las fotos, el de las sillitas. Ok. Y encontré una sorpresita porque no hablaba de culos, no hablaba de besitos en la carita, nada de eso.
¿Cómo se llama esa canción? Lo que le pasó a Hawái. Si no conocen el Mm, término, habla de la gentrificación, de qué es lo que está pasando allá en Puerto Rico, que es así como que el patio de juegos de los norteamericanos. Entonces te habla de eso y se me hizo muy interesante, se me hizo padre, la verdad, que alguien con el alcance de Bad Bunny hable de esos temas. Y aprovechando eso, como un poquito más de contexto musical, obviamente no les voy a mandar libros ni artículos. Quizás si les interesa pueden escuchar Latinoamérica de Calle 13, luego lo que le pasó a Hawái y va a tener un poquito más de sentido, pero me pareció muy interesante el tema. Eso les dejo. listísimo, no se diga más. Yo les voy a dejar una canción que se llama Ecos de Amor de Jesse Joy. Está muy buena. La he escuchado, experimentado ahora por ese lado durante estas semanitas. Entonces, carnales, como siempre es un gusto, un placer estar con ustedes, conversar sobre estos temas, sacar muchas aplicaciones interesantes para llevarlos a la práctica, en mi práctica, y también creo que los Gym Brats, todos los que nos escuchan, los agradecemos, ya saben, como siempre, tienen un espacio en nuestro corazón. Muchísimas gracias por seguir escuchando el proyecto, gracias a ustedes, pues somos. Entonces, sin más, con esto cerramos el episodio. No olviden igual compartirlo, todo lo que comentamos, redes sociales de nosotros tres en la descripción. No olviden puntuarnos en Spotify y también en YouTube. Compártanos y denos likes para que pues el algoritmo nos recomiende, ¿no? Y empecemos a llegar a que Dani se compre su tercera mansión para que pueda estar un poco más tranquilo en su día a día. Para estirar Entonces, las piernas, porque aquí ya no quepo. sí, totalmente. Sobres canales. Nos vemos en la siguiente semana. Muchas gracias.